¿Qué tal? Hola a todos, buenos días. A nombre del Departamento de Física y de la Coordinación de la Licenciatura en Ciencia de Materiales, les damos a todas y todos ustedes la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias de la Licenciatura en Ciencia de Materiales que corresponde al ciclo 2020B. Bien, la modalidad va a seguir siendo la misma. Bueno, vamos a continuar, es un semestre más en forma virtual. Y bueno, la recomendación es que los alumnos de seminario y tutoría que están conectados con nosotros en esta sesión vía Google Meet, la recomendación es que ingresen siempre utilizando su correo institucional de la Universidad de Guadalajara, pues porque con él va a registrarse la asistencia a este ciclo de conferencias. Para el resto de las personas, nuestros estudiantes y público en general, que nos están acompañando a través de la transmisión en Facebook Live, en la página de la licenciatura en Ciencia de Materiales, pues les damos a todas y todos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias. Les comento que la modalidad para hacer las preguntas va a ser la siguiente. Ustedes van a poder formular sus preguntas tanto por el chat en esta sesión de Meet o el chat o los comentarios en la sesión de Facebook. Y bueno, un servidor va a leer esos comentarios y se los va a hacer llegar al ponente. El día de hoy estamos muy contentos porque nos acompaña el maestro en ciencia Felipe Vázquez Dávila. Felipe es ingeniero químico y maestro en ciencia de materiales, es por la Universidad de Guadalajara. Él ha estudiado su carrera y su posgrado aquí en CUSEI y actualmente está estudiando el doctorado en ciencia de materiales. Entonces el día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe a dar la plática uso de la polimerización en heterofase semicontinua para la síntesis de nanopartículas de metacrilato de metilo, ácido metacrílico de tamaño controlado y su aplicación en el transporte de fármacos. Entonces, bueno, sin más, vamos a comenzar y le cedemos el micrófono a Felipe. Adelante y bienvenido. Buenos días. Buenos días. El doctor Eric, yo soy Felipe Vázquez y les voy a hablar sobre el trabajo que desarrollamos en mis estudios de maestría, que lleva por el título Uso de la polimerización en heterofases semicontinuas para la síntesis de nanopartículas de metacrilato de metilo, ácido metacrílico de tamaño controlado y su uso en la aplicación de transportes de fármacos. En este trabajo fui dirigido por el doctor Martín Rabelero, el doctor Abraham Alvarado y la maestra Genet Sade. Ella es una colaboradora que trabaja en el CICA, que es el Centro de Investigación en Química Aplicada, con sede en Saltillo, Coahuila, además de la asesoría del doctor Eduardo Mendizábal. Es una pequeña tabla del contenido que vamos a ver, que voy a explicar durante la presentación, donde veremos una introducción, hipótesis, un objetivo general, los objetivos particulares, la justificación del trabajo, la experimentación que se realizó, los resultados y las conclusiones. Pues ya en el apartado de introducción, como es bien sabido, la nanotecnología se centra en el diseño y síntesis de nuevos materiales para distintos usos con tamaños menores a 100 nanómetros. Eso es muy importante resaltarlo porque si tienen un tamaño más grande, pues ya no entran dentro de la clasificación de nanotecnología. Este tipo de materiales es utilizado en muchas industrias, que puede ser desde textiles, agricultura, electrónica, aeroespacial y, por supuesto, en terapia medicinal. La investigación de este tipo de materiales dentro de algunas aplicaciones médicas ha desarrollado distintos tipos de componentes para el transporte de fármacos, como son nanocompositos, nanopartículas, nanocápsulas, liposomas, entre otras. Y estos dependen del método de síntesis. Ahora, como lo había dicho, pues yo me desarrollé dentro del campo de los polímeros. Los polímeros son macromoléculas que se forman a partir de moléculas más pequeñas, llamadas monómeros, mediante enlaces covalentes para poder formar un polímero. Como se ve en la imagen, no sé si se alcanza a ver el mouse para señalar.
El monómero tiene un doble enlace carbono-carbono, entonces para poder formar el polímero, ese doble enlace se rompe y es de la manera en que se forman los polímeros, mediante los enlaces covalentes. Hay distintas clasificaciones de los polímeros, sin embargo, pues hay una gran disputa ahí porque cada quien los clasifica de acuerdo a su gusto. Sin embargo, pues estas son las más aceptadas. Una es por la estructura del polímero, que a su vez se clasifican en dos, que es de condensación y adición. La diferencia es que en el de condensación, al momento de hacer su síntesis, tienen como desecho una molécula pequeña, que puede ser agua o ácido clorhídrico. Y en cambio los de adición no tienen ningún tipo de desecho y son totalmente iguales todas y cada una de sus unidades repetitivas. Otro es por medio de su mecanismo de reacción, que es aquí donde empiezan algunas cuantas controversias, porque el de tapas tiene la misma característica que el de condensación, y igualmente el de adición con el de cadena, pero sin embargo hay unos que los clasifican que algunos polímeros de cadena pueden ser de condensación, e igualmente unos de etapas por adición, entonces ahí es un poquito difícil definir de manera buena su clasificación. Y una última, y que es un poquito más fácil, es por su uso final, que son en termoplásticos y termofijos. Los termoplásticos se pueden volver a moldear al momento de aplicarles calor y presión para que fluyan y darles una nueva forma. En cambio, los termofijos, debido a que son por lo general redes interpenetradas, no se pueden volver a moldear a pesar de que se les aplique calor o presión. Esto quiere decir que si se les aplica temperatura, en vez de volverse aulados, se empiezan a degradar. Dentro de los diferentes compuestos que se pueden formar en la síntesis de polímeros, están los copolímeros, que es cuando reaccionan dos o más monómeros diferentes para formar un solo producto. Estos polímeros se pueden obtener con mejores propiedades para poder cubrir alguna necesidad que un polímero puro no puede cubrir. Dentro de estos están los copolímeros aleatorios, que no tienen ningún tipo de arreglo dentro de su estructura. El copolímero alternado, que es una molécula de un monómero y después del otro, y así sucesivamente. El copolímero de bloque, que es una gran sección de la cadena donde es de un solo tipo de monómero, después sigue otra gran sección del otro tipo de monómero. Y por último, el copolímero ramificado, donde tenemos una cadena principal de un monómero con ramificaciones del otro monómero. Dentro de los métodos de síntesis hay una gran variedad. Nosotros utilizamos la polimerización por radicales libres, en la que se distinguen tres etapas, que es la iniciación, donde se forman los radicales libres a partir del iniciador, que son los que atacan los dobles enlaces de los monómeros; la propagación, que es el momento donde crece la cadena hasta su tamaño; y la terminación, que es donde ya no hay monómero disponible o de plano por el tamaño no puede seguir creciendo la cadena. Dentro de la misma polimerización de radicales libres, nosotros utilizamos un método que se adaptó precisamente aquí en Fusei, que es la polimerización en interfase semicontinua. Este método nos ayuda a controlar el tamaño de la cadena y el seguimiento que tiene esa cadena. Podemos, de una manera un poquito arcaica, controlar la manera en que se van acomodando las moléculas de cada monómero. Se llama polimerización en heterofase semicontinua,
y consta de varias etapas. Se forma una solución micelar junto con unos tensoactivos, junto con el iniciador, teniendo ya el iniciador roto para que ataque al momento de que se dosifica el monómero, y dejamos un periodo después de la adición del monómero para que reaccione la mayor cantidad posible, ya que de esta manera podemos obtener unos tamaños de partícula muy pequeños con un alto peso molecular. Este es un pequeño esquema de cómo es la polimerización. Como les decía, con el dibujito que tiene un círculo y un palito representa la molécula de surfactante, que es el tensoactivo. Pues al momento de adicionarlos en la solución de agua, forman micelas y estas fungen como pequeños reactores. Entonces, al momento de estar añadiendo el monómero, si bien la polimerización empieza fuera de la micela, llega un momento que la molécula o la cadena que crece tanto que entra en la micela. Y de esa manera, todas las micelas van reaccionando al mismo tiempo, por lo que obtenemos un producto que es prácticamente igual en todas sus partículas que obtenemos. La hipótesis que nosotros propusimos para el trabajo fue que mediante la polimerización en heterofase semicontinua obtendríamos nanopartículas con un tamaño promedio a los 10 nanómetros en función de la cantidad de monómero adicionado, el tiempo y la velocidad de dosificación, por lo que estas nanopartículas presentarán muy buenas características para el transporte de fármacos. En este caso nosotros utilizamos el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina. El objetivo general o principal del trabajo fue el sintetizar y caracterizar las nanopartículas del tamaño controlado del copolímero de metacrilato de metilo y ácido metacrílico mediante la polimerización en heterofase semicontinua, y después de obtener estas nanopartículas, utilizarlas para hacer un ensayo en el transporte de algún fármaco, en este caso, como ya lo dije, la aspirina. Y dentro de los objetivos particulares fueron sintetizar las nanopartículas, optimizar el método, ajustando la proporción de la mezcla de monómeros que se adicionaba, el tiempo y la velocidad de adición, para de esa manera poder controlar un poquito más el proceso de la síntesis de las partículas. Caracterizar las partículas obtenidas por medio de dispersión de luz cuasilástica. Con esa se puede medir el tamaño de la partícula. Microscopía de transmisión electrónica, con la cual comprobamos las mediciones por medio del QLS, y al mismo tiempo podríamos ver la forma de las partículas obtenidas. Calorimetría diferencial de barrido, donde veríamos la temperatura de transición vítrea, que más adelante lo diré un poquito más detallado. La espectroscopía de luz ultravioleta visible, que de la misma manera nos ayudó esa parte en ver la cinética de liberación de las nanopartículas ya cargadas con la aspirina. Y la espectroscopía de luz infrarroja, que con esta técnica podemos ver que se formó el copolímero tal cual y que la aspirina está presente en la superficie de la partícula. Y por último, estudiar la cinética de absorción de la aspirina y de su liberación dentro de un fluido que pudiera simular un cuerpo biológico. La justificación del trabajo fue que con la sintetización de estas nanopartículas biocompatibles, es decir, que no fueran tóxicas para un ser biológico, puedan ser utilizadas como los vehículos de fármacos y de esta manera puedan incorporarse en la parte afectada de manera localizada. Es decir, que no se anden paseando por todo el cuerpo y que de esa manera aumenten su eficacia terapéutica.
Los materiales que utilizamos dentro del trabajo, como ya lo dije, nosotros utilizamos dos tensoactivos para formar las micelas. Uno fue el dodesil sulfato sódico y el otro fue el bis-2-etilexil sulfosuccinato de sodio. Como iniciador utilizamos el persulfato de potasio y los monómeros que utilizamos son el metacrilato de metilo y el ácido metacrílico. Y como medio de síntesis fue agua bidestilada y ionizada con una conductividad menor a 6 microsiemens por centímetro. El fármaco, como ya lo dije, fue el ácido acetilsalicílico, el cual fue disuelto en diclorometano para su adecuada carga a las nanopartículas. Y para el fluido que simularía el ser biológico, utilizamos unas soluciones buffer con pH 2 y 7. Este fue el arreglo que utilizamos para la síntesis de las nanopartículas. Utilizamos una pecera para poder controlar la temperatura de síntesis, que es alrededor de los 80 grados centígrados, que es cuando el persulfato de potasio se rompe en radicales libres para poder hacer el ataque a los dobles enlaces. Tenemos el termoagitador para mantener la temperatura constante. Tenemos un reactor de 3 bocas, al cual se le burbujeó por una de las bocas nitrógeno, esto para mantener una atmósfera inerte, para de esa manera evitar alguna reacción secundaria que no necesitemos. Para la agitación del sistema se utilizó un agitador magnético y una plancha de agitación magnética. Y para poder adicionar la mezcla de monómeros se utilizó una bomba y una jeringa de vidrio, tal y como se ve en la imagen. El mecanismo de polimerización de las nanopartículas sigue lo siguiente. Tenemos los dos monómeros. Este lado es el metacrilato de metilo y este es el ácido metacrílico. Aquí están sus grupos funcionales característicos, el éster del metacrilato y de esta parte el ácido del ácido metacrílico junto con su éster también. Y esta es la molécula del persulfato de potasio, que al momento de llegar a la temperatura de 80 grados centígrados se rompe en dos. Entonces, uno de los radicales ataca tanto el doble enlace carbono del metacrilato como el doble enlace del ácido metacrílico. Y esta sería la unidad repetitiva de la cadena de nuestras nanopartículas. Para la carga de la aspirina se disolvió una cantidad determinada de partículas en agua y una cantidad determinada de aspirina dentro del diclorometano. Como son dos líquidos con densidades diferentes, el diclorometano junto con la aspirina queda en la parte de abajo. Y debido a que su punto de volatilización es muy bajo, entonces el diclorometano arrastra la aspirina hasta que ésta entre en contacto con la partícula, de manera que hace que se absorba en la superficie de la partícula y liberando el diclorometano hacia la atmósfera. Dentro de los resultados que obtuvimos fue que gracias al método tuvimos una conversión muy alta, por no decir que es prácticamente completa la polimerización. Esto es gracias a las condiciones que se logra dentro del método que se adaptó aquí para hacer este tipo de polimerización. Ya dentro de las caracterización de las partículas, como les decía, utilizamos dispersión de luz cuasielástica. Esta técnica consiste en lanzar un rayo de luz
hacia una solución donde se encuentran las partículas, y al momento de que ese rayo de luz se choca con la partícula, sufre una desviación. Y con esto se puede hacer ahí un tratamiento matemático mediante algunas ecuaciones y se puede obtener el tamaño de las partículas. Nosotros obtuvimos en un principio partículas con un promedio entre 4 y 6 nanómetros antes de dializar. Esto de sin dializar quiere decir que todavía están rodeadas por el tensoactivo y por eso están un poquito más grandes. Después de lavarlas, que es lo mismo que dializarlas, nos dimos cuenta que teníamos unas nanopartículas de alrededor de 2 a 3, 4 nanómetros, lo cual es un tamaño muy pequeño. Y al momento de cargarlas, pues ya obtuvimos unas nanopartículas con un tamaño ideal, que fueron alrededor de los 32 nanómetros a los 35 más o menos nanómetros, con lo cual pueden cumplir su propósito, que son lo suficientemente pequeñas para pasar a través del cuerpo biológico sin ser detectadas por el sistema inmunológico y no ser atacadas, llegar al tejido malo y de esa manera soltar su fármaco de manera localizada. Y después colapsar, volver a ser pequeñas y poder salir del cuerpo. Dentro de los resultados de calorimetría, como ya lo dije, hicimos calorimetría diferencial para poder observar cuál era su temperatura de transición vítrea. La temperatura de transición vítrea es cuando un polímero deja de ser rígido y empieza a tener un estado aulado. Esto nos sirve para ver que pues a ciertas temperaturas de trabajo el polímero no va a ceder. En este caso, pues, y también observar que solamente tenemos un solo compuesto, un solo material. No se nos formó ni solamente polímero de metacrilato de metilo, ni solamente polímero de ácido metacrílico. Como se observa en la gráfica, solamente tenemos un cambio de pendiente. Con esto también podemos asegurar que tenemos el copolímero formado. Ya en la parte de la luz infrarroja, los números que están en rojo pertenecen a los grupos del metacrilato de metilo, los azules al ácido metacrílico y los verdes a la parte de la aspirina. Observamos que sí tenemos los grupos funcionales de cada uno de los monómeros en un inicio, y posteriormente el que está en medio, de la misma manera tenemos los grupos funcionales tanto de la aspirina como de los dos monómeros. Sin embargo, pues podríamos decir ahí cómo podemos asegurar que sí está la aspirina presente en las nanopartículas. Cabe mencionar que este número 9 es el que nos indica que sí está la aspirina presente en las nanopartículas, que si bien es muy pequeño, es debido a la cantidad de aspirina que se utilizó para el ensayo. Pero este simple pico nos dice que sí está la aspirina presente en la superficie de las nanopartículas. Por otro lado, como les decía, en el TEM pudimos observar la forma de las partículas, la cual comprobamos que sí son redondas y que sí corresponden a los tamaños medidos en la dispersión de luz cuasi elástica. Estas imágenes son de las partículas todavía sin lavar. No pudimos obtener imágenes ya cuando estando lavadas o cargadas debido a una descompostura del equipo, pero con esto podemos decir que sí se obtuvieron las partículas deseadas con los tamaños que necesitábamos. Y por último, ya en la cinética de liberación de la aspirina, utilizamos dos sistemas, utilizando una cantidad más alta de polímero que otra.
Y como lo dije, utilizamos soluciones buffers con pH 2 y pH 7. El pH 2 para simular un entorno ácido y el pH, que es el neutro, para observar su comportamiento de cómo es que van liberando de manera controlada el medicamento. Y pues tal como se esperaba debido a los precursores que son los monómeros, sí obtuvimos una liberación más prolongada, más grande dentro de los ambientes ácidos que los ambientes neutros. Y por último, ya en la parte de conclusiones, logramos escalar el proceso de 100 gramos a 300 gramos, lo que permitió obtener las partículas con un menor tamaño. Esto debido a que se podía proporcionar una mejor agitación al sistema por el mismo volumen que era un poquito más grande. El sistema es estable mientras tenga la presencia de los tensoactivos. Sin embargo, estos al momento de que se retiran, las partículas comienzan a aglomerarse formando geles. Eso debido a interacciones eléctricas ahí por el ácido metacrílico. Sin embargo, se puede evitar añadiendo volumen para que estos no tengan la menor interacción posible, por lo tanto tienen más espacio para estarse moviendo. De acuerdo a las mediciones realizadas por la dispersión de luz cuasielástica, las partículas crecen hasta cierto tamaño sin importar la cantidad que se agregue de fármaco o la cantidad que haya de partículas, que es alrededor de los 33 grados, de los 33 nanómetros. Y como les decía, se comprobó la formación del copolímero en el análisis térmico debido a que se observó solamente una TG, una sola temperatura de transición in vitro. Se observaron los grupos funcionales tanto de los monómeros y el fármaco por medio de la espectroscopía de infrarrojo, con lo que se confirmó también de esa manera la presencia de los materiales utilizados en el producto final. Y por el TEM, que es el microscopio de transmisión electrónica, se comprobó que las partículas son esféricas, que los tamaños coinciden con las mediciones de QLS. Sin embargo, pues como ya lo dije, se ven que están aglomeradas debido a que se retiraban los tensoactivos. Y en la parte de los ensayos de la liberación de fármacos, creo que esta es la parte más importante, se comprobó que las partículas son pH sensibles, que es lo que se quería, debido a la naturaleza del ácido metacrílico, ya que tiene un pK de 4.66, lo que hace que las partículas colapsen en pHs ácidos. Esto quiere decir que se deshinchan cuando están en pHs ácidos y de esa manera liberan el fármaco. Y como ya lo decía, la cantidad de las partículas cargadas con fármaco afectan la cantidad de este liberado, debido a que ya no tienen que viajar una gran distancia, por así decirlo, debido a su tamaño, y por lo tanto pueden liberar un poquito más. Y eso es todo por mi parte. Gracias. Muchas gracias, Felipe, por esta interesante charla y un trabajo muy relevante. Te agradecemos que estés el día de hoy con nosotros. Y bueno, vamos a comenzar en este momento con la sesión de preguntas. Por favor, estudiantes, los animo a que escriban sus comentarios en el chat y yo poderle hacer las preguntas al maestro Felipe. Vamos a comenzar con una pregunta que nos hace Sebastián Reyes y bueno, la voy a complementar con una duda personal que tengo yo. En primer lugar, ¿cuál es la motivación, Felipe, de utilizar aspirina? Y la pregunta de Sebastián en particular es, ¿qué otros fármacos se podrían utilizar con este método o con este modelo? Pues una de las cosas por las que me decidí por esto en un principio fue por una situación personal.
Entonces, era de que gracias a este tipo de partículas, los fármacos no se afectan a otro tipo de tejidos. Por ejemplo, pues en un inicio era queríamos utilizar medicamentos para quimioterapia. Como ustedes saben, la quimioterapia arrasa con bueno o malo todo. Entonces, pero pues ya por diferentes situaciones no se pudo. Entonces, por eso utilizamos la aspirina, porque era lo que teníamos a la mano, por así decirlo. Y respecto a la pregunta de Sebastián, pues puede tener una gran aplicación. Se pueden utilizar muchísimos fármacos. Eh, no es un material nuevo, por así decirlo. Lo que nosotros hicimos, fue obtener un tamaño un poquito más pequeño, con mejores propiedades. Ya hay muchos que utilizan este tipo de partículas en una gran cantidad de fármacos. Como yo lo hice con aspirina, lo dije, se puede utilizar fármacos de quimioterapia, hay unos que utilizan hasta esteroides y es una gran gama. Pudiera ser, no sé si esté bien que diga que todos, pero sí una gran mayoría. Muy bien, muchas gracias. Felipe, también tenemos una pregunta de Luis Fernando Bautista. Nos dice, ¿qué tan lejana está esta investigación o este tipo de investigaciones como para poder implementarse, por ejemplo, ya pensarlo en un hospital, en un protocolo clínico? Pues esto es una pequeña parte. Sí está un poquito lejos, obviamente, porque habría que hacer muchas más pruebas y después de perfeccionar, por así decirlo, el material de que ya funcione bien, eh, sigue algún protocolo ya médico para hacer pruebas en vivo, en seres vivos, tal y como sucede ahorita con la vacuna, ¿no? De que está de moda, que es el COVID. Eh, pues un tiempo determinado sí no sabría decirlo, pero sí es un camino muy largo. Como ustedes saben, pues la investigación es multidisciplinaria y pues la parte que nos toca a nosotros es nada más ahora sí que diseñar y ver que el material funcione en condiciones controladas y la siguiente parte pues ya creo que sí le toca a alguien más. Muy bien, muchas gracias. Felipe, tenemos una pregunta desde Facebook Live. Nos pregunta Pedro Ortega. ¿Cuál es el tamaño el tamaño de las partículas cargadas de 30 nanómetros? ¿Qué posibilidades ofrece en términos terapéuticos o qué tipo de tejidos o membranas permeables pudieran atravesar? Pues a lo que tengo entendido, sí podrían pasar por las paredes del intestino si son tomadas. No sé si pudieran ser inyectadas. Entonces, pues creo que con ese tamaño es suficiente como para poderse depositar dentro de los tejidos que están afectados, que bueno, el objetivo principal era utilizarlos en células cancerígenas. Entonces, gracias al tamaño que alcanzan por el fármaco, se pueden depositar dentro de tejidos, liberar su fármaco para volverse a ser un poquito más pequeñas y poder volver a salir. Entonces, creo que sí podrían cumplir su función. Muy bien, gracias Felipe. Y ahora un par de preguntas más. De Kelly Samantha Tobar y de Andrea Padilla nos preguntan, ¿cuál de los tipos de medicamentos es más eficiente? Y también nos preguntan sobre los posibles efectos secundarios. Por favor, si pudieras aclarar un poco sobre esto. Eh, Dentro de los medicamentos más eficientes, exactamente no podría decirlo, pero aquí lo que se busca es que fueran pH sensibles, por lo mismo que les comentaba que en un principio era utilizarlos en tejidos cancerígenos, es debido a que ya está reportado de que los tumores están en ambientes ácidos. Entonces, para poder evitar ciertos efectos secundarios de la quimioterapia, como la caída del cabello y demás, ese era el propósito
de que no estuviera circulando la quimioterapia por todo el cuerpo y que solamente se depositara dentro del tejido canceroso. Y por otra parte, los efectos secundarios, pues yo creo que ahí sí ya sería ver la manera en que se desechan estas partículas. Debido a que son muy pequeñas, pues nosotros no llegamos hasta esa parte de ya el desecho de las partículas ya que ya no están con fármaco, pero pues yo creo que a lo mejor sí, a pesar de que son biocompatibles debido a que no te generan ninguna toxicidad al momento de tomarlas, sin embargo, pues sí, sería interesante ver cómo se desecharían del cuerpo humano. Desgraciadamente, pues nosotros no llegamos hasta esa parte. Muchas gracias, Felipe. Tenemos otra pregunta desde la plataforma de Facebook. Nos pregunta Blas Verduzco que si existe la posibilidad de que este fármaco liberado migre o se traslade a otras áreas no deseadas, por ejemplo, fuera del área que está afectada por alguna enfermedad. Sí, obviamente sí hay la posibilidad de eso. Sin embargo, pues todavía, como dije, esta es una muy pequeña parte. Otra parte que también queríamos hacer, pero pues ya no se alcanzó, era tratar de recubrir las mismas nanopartículas para que de esta manera llegara completo el fármaco a la zona afectada. Podrían estar recubiertas de sorbitol o algún otro recubrimiento para que de esta manera evitar esa parte de que se pudiera ir a otro lado. Muchas gracias, Felipe. Tenemos aquí otra pregunta que nos dicen que si puedes hablar o si existe de algún inconveniente, si existió y si es así, ¿cuál fue? O alguna dificultad durante tu investigación. Pues una fue el presupuesto. Como saben, pues los fármacos de quimioterapia son un poquito caros. Y nada más lo del microscopio, que ya al final no pudimos obtener imágenes de las partículas cargadas que sí me hubiera gustado tener. Y de éxito, pues fue que sí logramos que las partículas fueran pH sensibles, lo cual observamos en la cinética de liberación, lo cual pues es algo prometedor para seguir algún otro tipo de estudio con diferentes fármacos. Muchas gracias, Felipe. Tenemos una pregunta más desde la plataforma de Facebook. Gabriela López González Núñez nos pregunta, ¿las partículas mantienen su tamaño con el paso del tiempo? En este caso, me imagino que no. En la cinética que hicimos, no, porque, como lo dije, no están recubiertas. Entonces, todo el tiempo están en contacto con el fluido que utilizamos para simular el cuerpo biológico. Por lo tanto, pues sí van disminuyendo su tamaño, por lo mismo que comentaba hace rato, sí se puede ir para otro lado, por lo pronto en estas, porque no tienen ningún recubrimiento. Entonces sí va disminuyendo su tamaño conforme va pasando el tiempo. De acuerdo, Felipe, muchas gracias. Y tenemos una pregunta más. Nos preguntan, ¿las partículas absorbidas pueden ser disueltas antes de que lleguen al objetivo, por ejemplo, al intestino o al área afectada por la enfermedad? Las partículas en sí, no. Lo que sí es que va a empezar a liberar el fármaco, obviamente, como ya lo decía, sí empiezan a disminuir su tamaño. Por eso precisamente todavía hay un campo hay un campo alto o grande de investigar. Como lo dije, podremos recubrirlas para proteger el mismo fármaco y llegue hasta la zona donde queremos que llegue y de esa manera no ande el fármaco por todos lados. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, ya para concluir, otra pregunta de Omar Guerrero nos dice que ¿cuánto tiempo de vida podrían tener estas partículas antes de ser utilizadas? Las partículas en sí pueden durar mucho tiempo. Gracias al método de síntesis, como lo mencionaba, el
el sistema es muy estable, siempre y cuando esté con los tensoactivos. Mientras esté con los tensoactivos, pueden durar años sin volverse gel, ni absolutamente nada. Entonces, pues se pueden utilizar durante mucho tiempo. Ya dentro de un cuerpo biológico, pues depende de, como ya lo decía, de la cinética de liberación del fármaco. En este caso, nosotros hicimos la cinética a 8 días, pero depende del tamaño en el que se hinche. Entonces, a pesar de que tengan cierta cantidad de fármaco todavía en la superficie de la nanopartícula, si ya es un tamaño muy pequeño, va a salir. Entonces, depende de cómo sea la liberación del fármaco. Muchas gracias, Felipe. Y bueno, ya para concluir esta sesión, me gustaría también unirme a todos los comentarios de felicitaciones que ha habido tanto en la plataforma de Facebook como aquí en Google Meet para felicitarte por tu excelente trabajo. Y entendemos, por supuesto, que este trabajo está como más entre la ciencia básica y aplicada, en donde se utiliza la aspirina como un modelo para la liberación de este fármaco y en esta excelente e interesante propuesta para aplicar los fármacos de manera eficiente, y que por supuesto queda mucho trabajo por delante para los análisis clínicos y ya el resto de los detalles. De nuevo, Felipe, agradezco que estés aquí con nosotros y de nuevo felicidades por esta magnífica presentación. Gracias. Muy bien, entonces a nuestros estudiantes, de parte del Departamento de Física, de la Coordinación de la Licenciatura en Ciencia de Materiales y de todos sus profesores, queremos desearles que estén teniendo un excelente inicio de semestre y por favor les pedimos que sigan manteniendo todas las medidas sanitarias para que puedan proteger tanto su vida como la de sus seres queridos. Entonces, vamos a estar transmitiendo el resto de las charlas de este ciclo de conferencias durante este ciclo escolar. Va a seguir siendo en modalidad virtual, entonces les esperamos aquí por el medio que gusten, ya sea Facebook Live o Google Meet. Muchas gracias y estamos en contacto. Hasta luego. Cuídense mucho. Bye.